Muy buenas con todos. Somos JOES Servicios Generales y les vamos a hablar sobre los sensores de posición, qué es, cómo funcionan, sus tipos, sus ventajas y en qué industrias se pueden implementar. Los sensores de posición se utilizan para detectar la posición de objetos de cualquier tipo de material y superficie. ¿Cómo funcionan? Al detectar el objeto, el sensor se encarga de convertir el movimiento del objeto en señales para su procesamiento, transmisión y control. Ventajas de los sensores de posición: son altos en precisión del punto de conmutación, funcionamiento sin contacto y sin desgaste, insensible al polvo, humedad y vibraciones, amplia gama de aplicaciones, registra la posición de forma fiable y exacta, compatibilidad mecánica. Los interruptores antiguos se pueden reemplazar fácilmente por sensores. Áreas de aplicación de los sensores de posición: se puede implementar en la industria alimentaria, en la tecnología de embalaje, fabricación y procesamiento de papel, la industria del plástico, en metalurgia, en procesamiento de madera y tecnologías de fluidos. Los tipos de sensor de posición son sensores inductivos, sensores ultrasónicos, fotoeléctricos, sensores capacitivos, detectores de cilindros y sensores magnéticos. Sensores inductivos. ¿Qué es un sensor inductivo? Son dispositivos electrónicos que usan un sistema de detección por proximidad para objetos metálicos y que tienen una aplicación y reconocimiento en la industria. ¿Cómo opera un sensor inductivo o cómo funciona? Opera según el principio del oscilador neutralizado de corriente. Estos sensores son diseñados para generar un campo electromagnético. Cuando un objeto entra al campo electromagnético, induce corrientes de superficie en el objeto metálico, lo cual genera que resten energía al campo electromagnético, dando pérdida de energía en el circuito oscilador y por tanto una reducción a la amplitud de oscilación. Esto provoca que su señal de sensor inductivo se active. ¿Qué es la histéresis de un sensor inductivo? Se le llama histéresis a la diferencia entre los puntos de encendido y apagado. Acá tenemos una imagen. Cuando el objeto metálico llegue a la distancia de activación, que es esta, se activa la salida del sensor. Imaginemos que el objeto metálico se va alejando, pero el sensor la va a seguir detectando un poco más del punto de activación, hasta que va a llegar a tal punto de desactivación y el sensor ya no seguirá detectando. Esa distancia desde el punto de activación y punto de desactivación se le llama la histéresis. Las partes de un sensor inductivo: la zona de detección, la cara activa del sensor. De esta zona emerge o sale el campo magnético generado por la bobina. La bobina se encarga de generar un campo magnético. El oscilador actúa como fuente de alimentación alterna para producir el campo magnético. El rectificador se encarga de transformar la señal del oscilador en una señal digital. El comparador compara la señal proveniente del rectificador con una señal umbral. El indicador indica el estado del sistema, si está activando o no, esto por medio de diodos LED. La etapa de salida, encargada de acondicionar la señal de salida que emana el circuito del comparador a los valores ajustados de tensión o corriente. El principio de funcionamiento de un sensor inductivo. En esta imagen podemos apreciar más a fondo cómo funciona el sensor inductivo conforme el objeto metálico se va acercando. Se puede observar el comportamiento del sensor a medida de que se va acercando el objeto metálico. Se observa que mientras el objeto metálico se acerca al sensor, la amplitud de oscilación disminuye. Una vez que la oscilación es nula, pues se activa la salida de nuestro sensor. Ahora que el objeto empieza a alejarse, la amplitud de oscilación vuelve a crecer. Esto pasa porque la corriente que se induce en el objeto metálico le resta energía al campo magnético.
La distancia del sensor es muy importante. La distancia a la que los sensores inductivos cambian se denomina rango de detección. Según el metal que se aproxima, se debe aplicar un factor de corrección para la mayoría de los sensores inductivos a fin de reducir el rango de detección. La siguiente tabla muestra los factores de varios metales para la mayoría de los sensores inductivos, ya como el acero, el hierro fundido, el níquel, el latón, el aluminio y el cobre. ¿Qué es el factor de corrección? El factor de corrección es una fórmula para encontrar la medida o el rango de detección de acuerdo al material metálico. Este valor variará si se quiere detectar otros tipos de metales. Por ejemplo, el aluminio puede ser detectados pero a menores distancias. El montaje de un sensor inductivo y el tipo de sensor inductivo es muy importante en el momento en el que se va a implementar en la industria. Saber qué sensor necesita acorde a dónde será montado cuando el montaje se hace en una base o superficie metálicas, como podemos hacer para no tener falsos disparos. Pues existen dos tipos de sensores, enrasados y no enrasados. El enrasado, es decir, al ras del metal, sensor inductivo blindado. Lo que hace que su blindaje es ajustar el campo magnético que sea más direccional y no va a detectar el metal de donde está instalado. Como pueden apreciar en la imagen, el campo magnético es más direccional, más para el frente. Los no enrasados, la zona de activación del sensor va hacia afuera y no al ras. Es no blindado porque su campo magnético es más abierto. Las caras de los costados del sensor también detectan, como pueden apreciar en la imagen, las dos diferencias de enrasado y no enrasados, y que su campo magnético es mucho más abierto, no es direccional, como en el caso del enrasado. Ventajas y desventajas. Ventajas. Detección del objeto al trabajar sin tener contacto alguno. Tiene mayor precisión, mayor ciclo de conmutación, consumo de corriente bajo, resistencia alta en los ambientes industriales, no tiene zonas ciegas. Sus ventajas vendría a ser solo detecta objetos metálicos, rango de operación corto a comparación de otros sensores, tiene alta sensibilidad a campos electromagnéticos. Ahora vamos a presentarles las diferentes clases de sensores inductivos que nos ofrece la marca AutoSen. La clase estándar. Los sensores inductivos de la clase estándar de AutoSen se pueden utilizar para todas las aplicaciones estándar y condiciones ambientales particularmente desafiantes y ofrecen la mejor relación precio-rendimiento en la automatización de fábrica. Son con diferencia la mejor opción para todas las aplicaciones que no requieren un alto grado de protección para el sensor o una compatibilidad especial debido a una limpieza frecuente con agentes agresivos. Acá les presentamos el modelo AI008 de la marca AutoSen, un sensor de 4 pines, como pueden apreciar. Su pin 4 y 2, el 4 es de contacto normalmente abierto y el pin 2 contacto normalmente cerrado. Una de sus características sería que la carcasa de plástico es de forma rectangular con longitud de instalación de 66 milímetros y conector M12, 4 pines como les mencioné. La cara de detección se puede alinear en 5 posiciones. El rango de detección de 20 milímetros, montaje empotrado y salida de conmutación antivalente. Y cuenta con un grado de protección IP67. De la clase carcasa totalmente metálica, AutoSen ofrece sensores inductivos con carcasas completamente metálicas que son especialmente robustos gracias a sus superficies de detección metálicas. Están optimizados para su uso en la industria alimentaria y en zonas húmedas, por lo que son capaces de cumplir con los requisitos especialmente que se aplican en dichos entornos. Los sensores inductivos de carcasas completamente metálicas también resisten bien los frecuentes procesos de limpieza y las fluctuaciones de temperatura. Este sensor del modelo
AI018 de AutoSense. Solo cuenta es de 3 pines y cuenta con un contacto normalmente abierto. Una de sus características vendría a ser que la carcasa de acero inoxidable es con rosca de M18, que incluye la cara de protección de acero inoxidable, con conector M12, 3 pines como les dije, e indicador de interruptor LED. Gracias a su alta resistencia a los agentes de limpieza, a los procesos de limpieza frecuentes y a los choques de temperatura, es ideal para su uso en la industria alimentaria y zonas húmedas. Su rango de detección es de 5 milímetros y montaje empotrado. Y como les mencioné, es un contacto normalmente abierto. Y cuenta con un grado de protección IP67, 68 y hasta de 69K. Sensor con enlace IO-Link. Nuestros sensores inductivos con IO-Link se pueden configurar y utilizar con un maestro IO-Link. Configuraciones como normalmente abierto, normalmente cerrado, conmutación PN y muchas más se pueden configurar según sus necesidades y almacenar de forma permanente. El sensor puede incluso transmitir la distancia medida a los datos de diagnóstico a través de IO-Link. Si no se utiliza IO-Link, el sensor se puede utilizar de forma clásica como un interruptor de proximidad. Este es el modelo AI401 de la marca AutoSense de 3 pines. Y IO-Link amplía considerablemente la gama de funciones del sensor, definición de valores de límite, incluida una señal de advertencia cuando se superan o se quedan por debajo de los valores definidos. Se pueden parametrizar como normalmente abierto y normalmente cerrado. Eso se puede hacer en un programa, ya sea como el logo. Tiene conmutación PNP y NPN y como sistema de medición con una salida de conmutación ajustable de forma variable. La transmisión fiable de la distancia y de los cambios de distancia más pequeños como valor de proceso linealizado a través de IO-Link. Punto de conmutación ajustable de 0.7 a 3.51 milímetros. Montaje empotrado. Programable, normalmente abierto y normalmente cerrado, como les dije, lo pueden hacer en un programa logo. Y cuenta con un grado de protección IP65, 66, 67, 68 y el IP69K. La clase de sensor inductivo de la alta resistencia. El sensor inductivo de alta resistencia. Nuestros sensores inductivos de clase de alta resistencia son robustos y confiables. Ofrecen un amplio rango de temperatura de operación y también son adecuados para aplicaciones más exigentes y uso en entornos industriales hostiles gracias a su alto grado de protección de hasta IP69K. Como pueden apreciar en la imagen, es de 3 pines, lo cual 1, 4 y 3, y un contacto normalmente abierto, carcasa metálica robusta de latón chapado en bronce blanco, con indicador de conmutación LED, rosca M8 y conector M12 3 pines como les mencioné. Resistente a aceites y lubricantes. Cuenta con un rango de detección de 2 milímetros con el montaje empotrado. Y como les dije, es un contacto normalmente abierto. Y cuenta con un grado de protección de IP67, 68 y 69K. La clase del sensor inductivo de factor 1. El factor 1 son la solución para casi todas las aplicaciones. Tiene el mismo rango de detección para todos los metales. También se pueden utilizar en condiciones difíciles gracias a su alto grado de protección IP69K. Los sensores factor 1 son resistentes a aceites y lubricantes y proporcionan un alto grado de disponibilidad de la planta gracias a su alta frecuencia de conmutación. Este es el modelo AI033. Sus características vendrían a ser que es una carcasa metálica robusta con indicador de conmutación LED, rosca de M30 por 1.5 y conector M12 de 3 pines. Mismo rango de detección, factor de corrección 1 para todos los metales y un rango de detección de 30 milímetros, montaje no empotrado y, como pueden apreciar en la imagen, es un contacto normalmente abierto y cuenta con un grado de protección IP65, 66 hasta 69K.
La clase de sensor inductivo en miniatura. Nuestros sensores inductivos en miniaturas con diseño cilíndrico de 3 milímetros, 4 milímetros, M5 y 6.5 milímetros son especialmente adecuados para aplicaciones con espacio limitado. Por lo tanto, son ideales para la tecnología de manipulación, la robótica y muchas otras aplicaciones con espacio limitado. Como pueden apreciar en la imagen, es de 3 pines y contacto normalmente cerrado. El sensor AI807, sus características son que el sensor de miniatura con diseño cilíndrico liso de 4 milímetros y cable axial de PVC de 2 metros con extremo abierto e indicador de interruptor LED. Gracias a su diseño muy compacto y al cable de 2 metros que permite guiar al sensor fuera del espacio de instalación reducido. Es ideal para su uso en aplicaciones en espacios reducidos, por ejemplo en robótica y tecnología de manipulación, como les había mencionado. El rango de detección es de 0.8 milímetros y montaje empotrado. Y como les dije, es un contacto normalmente cerrado. Cuenta con un grado de protección de IP67. Bueno, ahora hacemos la prueba con un sensor o detector inductivo de la marca IFM, modelo WI5800, como pueden apreciar acá en la ficha técnica. ¿Qué nos ofrece la ficha técnica? Nos ofrece las características del producto, datos eléctricos, salidas, pero en lo que nos queremos enfocar es en el rango de detección, que nos dice que su alcance de este sensor inductivo es de 10 milímetros, su rango de detección, ¿no? Y también lo que nos importa es su conexión, su diagrama. Este sensor es de 4 hilos, lo cual nos brinda un contacto abierto y contacto cerrado. Y acá nos especifica. El negro es el contacto abierto, el blanco el contacto cerrado. Y vamos a hacer la prueba en nuestro sistema de logo, lo cual lo que es el hilo color negro lo conecté a mi entrada 1 del logo y mi hilo color blanco lo conecté en la entrada número 2. Vamos a hacer la prueba con la entrada número 1, nuestra salida que es el piloto. Vamos a darle. Lo descargas. Lo ponemos en modo operativo, en modo run. Listo. Vamos a hacer la prueba con diferentes tipos de metales. Ya sea un aluminio, como pueden apreciar, cobre y metal de acero. Ok, posicionamos bien nuestro sensor, que esté bien alineado. Colocamos bien nuestro sensor, que esté bien alineado. Ok, a ver, hacemos la prueba primero con el aluminio. Este lo detecta alrededor de 8 milímetros. Ok, recordemos que su rango es de 10 milímetros. Y el cobre, pues alrededor de los 6 milímetros. Sí, alrededor de los 6 milímetros. Ahora pasamos a hacer la prueba con un metal de acero, lo cual este sí nos da 10 milímetros. Ok, como pueden apreciarlo, ahí está, 10 milímetros. Y ustedes se preguntarán a qué se debe, ¿no? Como les habíamos hablado, esto se debe a la distancia de sensado. ¿Qué nos dice la distancia de sensado? La distancia a la que los sensores inductivos cambian se denomina rango de detección, según el metal que se aproxima. Entonces,
Se debe aplicar un factor de corrección para la mayoría de los sensores inductivos a fin de reducir el rango de detección. La siguiente tabla te muestra los factores de metales para la mayoría de los sensores inductivos. Metales como el acero, el níquel, el latón, el aluminio y el cobre. El valor variará si se quiere detectar otro tipo de metales, por ejemplo el aluminio. Puede ser detectados pero a menores distancias. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un sensor puede detectar todo tipo de metal, pero el rango de detección no siempre va a ser lo mismo. Como hemos probado, el cobre lo detecta, pero a una distancia de 6 milímetros, no como nos dice su ficha técnica, que son de 10 milímetros. ¿Ok? Entonces, también depende mucho del material del metal. Si es acero, lo va a detectar en su rango de detección. Si es aluminio, cobre o latón, pues se tiene que aplicar lo que es el factor de corrección para saber su rango de detección. ¿Qué nos quiere decir con el factor de corrección? Pues si la distancia de sensado de un sensor inductivo es de 2 milímetros, la distancia de detección del mismo sensor para un objeto de aluminio será igual a 2 milímetros por 0.45, que es el factor del aluminio, como nos dice acá la tabla. Y con eso se saca el rango de detección ejemplar. ¿Ok? Y también, muy importante, no olvidar que cada sensor cuenta con su porcentaje de histéresis. ¿Qué es la histéresis? Como les había explicado, la histéresis es la diferencia entre el punto de encendido y el punto de apagado. Un ejemplo es por ejemplo, cuando el objeto metálico llegue a la distancia de activación, se activa la salida del sensor, ¿no? Imaginemos que el objeto metálico se va alejando, pero el sensor la va a seguir detectando un poco más del punto de activación, hasta que llega un punto de desactivación y el sensor ya no seguirá detectando. Esa distancia desde el punto de activación y el punto de desactivación se le llama o se le denomina la histéresis. Vamos a hacer una pequeña prueba con el mismo sensor, con el metal de acero. Miren, aquí detecta, ¿ok? A los 10 milímetros. Pero tú lo vas alejando muy poco, lo cual va a seguir detectando. Aquí está en 10.5 milímetros y casi a los 11 milímetros ya no detecta nada. Entonces, y miren, cuando lo voy acercando a 10.5 milímetros, calculando, no activa, activa en su rango de detección, que es 10 milímetros. Ahí recién activa, pero se dan cuenta que hay una pequeña distancia donde aún lo mantiene activado, ahí, hasta llegar al punto de activación, que lo mantiene activado hasta llegar al punto de desactivación. Okay. Ese se le denomina la histéresis. Bueno, como les había mencionado, este sensor cuenta con contacto normalmente abierto y normalmente cerrado. Ya probamos con un contacto normalmente abierto. Ahora queremos probar con un contacto normalmente cerrado, que es la entrada 2. Colocamos nuestro bloque, lo conectamos y lo descargamos en el programa. Listo. ¿Ok? ¿Por qué es activado? Porque es un contacto normalmente cerrado. ¿Ok? Miren, por lógica, el contacto tiene que abrirse y apagarse el piloto. Lo que hace, ¿no? Igual. Y se sigue manteniendo la lógica del porcentaje de la histéresis, lo cual en 10.5 no lo desactiva, pero pasando lo desactiva. Les explico esto, son detalles muy pequeños, pero que tienen mucho valor al momento de explicarlo. Y nosotros queremos eso, ¿no? Explicarles cómo funciona cada pequeño detalle. Nosotros somos la empresa Anjoes y con esta pequeña demostración, con este pequeño video, demostramos cómo funciona un sensor inductivo con diferentes tipos de metales
Su rango de detección lo explicamos y su histéresis. Sin más preámbulos, muchas gracias.